Al tomar el camino que necesitaba, Bill disminuyó la velocidad y se acercó a la tumba de su madre, con las piernas temblando. «Bueno, mamá, ya regresé». «¿Cómo has estado?», preguntó el hombre, como si estuviera avergonzado por el sonido de su propia voz. Claro, sabía que no recibiría una respuesta. El silencio sepulcral del cementerio lo confirmaba. Bill visitaba la tumba de su madre casi todas las semanas, razón por la cual el cuidador del cementerio ya lo conocía bien y solía saludarlo de lejos, ya que su apariencia no era exactamente acogedora. Desafortunadamente, Bill estaba sin hogar, pero no abusaba del alcohol ni formaba parte de ninguna pandilla callejera local. Su vida había entrado en declive desde un punto crítico, que comenzó hace 2 años, tras la muerte de su madre. Inicialmente, Bill todavía intentaba reorganizar su vida y cambiarla para mejor, pero no importaba cuánto se esforzara, los problemas continuos lo llevaban a un callejón sin salida. Primero, la casa donde pasó su infancia y juventud se incendió debido a un fallo en el cableado eléctrico, lo que resultó en una pérdida trágica. Pero eso no fue todo. Tras perder la casa, Bill también perdió su trabajo. Aunque Bill era solo un cargador y no tenía ninguna relación con la quiebra de la empresa, perdió su empleo como todos los demás. Fue entonces cuando Bill cayó en depresión. Cuando su madre estaba viva, siempre lo ayudaba a superar estos periodos difíciles, pero ahora se encontraba solo con sus miedos e inseguridades. Al convertirse en un sin techo, Bill no se entregó a la mendicidad, hacía todo lo posible para ganarse la vida honestamente. Recogía cartón, chatarra y otros reciclables, trabajaba como cargador ocasional en una obra de construcción y ayudaba a un conserje anciano por una pequeña suma. A pesar de que su ropa parecía vieja y desgastada, el joven sin techo se esforzaba por mantenerla siempre limpia. Se aseguraba de que no hubiera suciedad visible en sus sencillas vestimentas y se mantenía siempre higienizado. Bill se acercó a la lápida y la tocó con la mano, sin darse cuenta de las lágrimas que empezaron a correr por su rostro. El hombre nunca conoció a su padre, y su madre siempre había sido su única familia, la persona más cercana en todo el mundo. Priscilla Parker era una persona cautelosa y algo reclusa, eligiendo vivir su vida de manera aislada. La mujer rara vez salía en público y, cuando lo hacía, era solo en casos de emergencia. Quienes conocían a Priscilla de cerca notaban que parecía estar siempre asustada de algo, lo que creían era la razón por la que miraba a su alrededor y se estremecía con cada ruido. Desafortunadamente, Bill nunca pudo desentrañar el misterio detrás del comportamiento de su madre y, ahora que ella había fallecido de cáncer, se había vuelto imposible descubrirlo. Parado frente a la tumba de su madre, Bill recordaba los mejores momentos de su vida y se sentía triste, permitiéndose sumergirse en su dolor. Absorto en sus pensamientos, no oyó los pasos de una mujer que se acercaba al portón y se detuvo detrás de él. Bill estaba a punto de limpiar la lápida con un paño cuando escuchó a una mujer llorando detrás de él. Sorprendido, se volteó rápidamente para ver quién era. Bill se sorprendió al ver a una mujer bien vestida, de unos 50 años, parada frente a él. Ella miraba la tumba, presionando un pañuelo en sus ojos y llorando en voz baja. «Pobre Priscilla, no pudiste escapar de tu destino, ¿verdad?», dijo la extraña con un sollozo. Al escuchar el nombre de su madre, Bill se tensó visiblemente. Esa mujer no era una de las amigas de su difunta madre y, por eso, despertó el interés del hombre. «Está en el lugar equivocado, señora». «No la recuerdo entre las amigas de mi madre», dijo Bill, cauteloso. La mujer frente a él palideció, se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. A través de los sollozos ahogados de la mujer, Bill apenas podía entender algunas palabras muy extrañas. «Madre, ella no es tu madre». «¿Qué está pasando? ¿Está bien? Necesito llamar a alguien», exclamó Bill, buscando ansiosamente al cuidador del cementerio. Sin embargo, la mujer parecía ajena a las palabras de Bill y seguía llorando y hablando sobre cómo Priscilla era cruel y la maltrataba. Esto era lo último que Bill esperaba escuchar, y mucho menos de una desconocida. El hombre sin hogar todavía no entendía la conexión entre su difunta madre y esta mujer aparentemente desorientada que visitaba la tumba. Con cuidado, Bill tomó la mano de la mujer e intentó hacerla sentar en el banco. No podía evitar sentir lástima por la desconocida, que parecía haberse equivocado y estaba llorando en la tumba equivocada.
cuando la mujer se calmó un poco, Bill decidió llevarla a la salida y ayudarla a tomar el autobús. De repente, la desconocida agarró la mano de Bill y susurró: «Eres exactamente como te imaginé, mi hijo». Bill se estremeció y retrocedió instintivamente. ¿Qué? ¿Me llamó su hijo? No soy su hijo, esta es la tumba de mi madre. Bill nunca se había sentido tan incómodo en toda su vida. Aquella mujer no solo había aparecido en la tumba de una desconocida por alguna razón desconocida, sino que también estaba llamando a hombres al azar su hijo. Mientras tanto, la mujer se recostó en el banco y cerró los ojos cansados, perdida en un torbellino de pensamientos que la llevaron de vuelta a los tiempos de su juventud. En aquel entonces, su nombre era Natalie O'Donnell. La empleada de una de las ciudades provincianas de Tennessee decidió mudarse a Nueva York tras oír varias historias de éxito sobre la ciudad. Recién graduada de la preparatoria, creía que su vida cambiaría para mejor en la metrópoli y que finalmente podría olvidar la granja de sus padres, que detestaba con todas sus fuerzas. Sin embargo, al llegar a Nueva York, Natalie descubrió que encontrar su lugar al sol no era tan fácil como esperaba. Nadie quería contratar a una joven sin habilidades específicas ni experiencia laboral. Fue solo 3 días después que Natalie tuvo suerte y conoció a Charlotte Barnes, quien en ese momento buscaba una empleada. Charlotte, siendo viuda y habiendo recibido una gran herencia de su difunto esposo, crió a 2 hijos que terminaron siendo mimados y perezosos. El mayor de los hijos de la señora Barnes se llamaba Ethan y el menor era Floyd. A pesar de que Charlotte era una mujer de voluntad fuerte y determinada, sus hijos no heredaron esas cualidades. Tras hablar con Natalie, la señora Barnes aprobó su candidatura para el trabajo. Francamente, la señora Barnes era tacaña y, por lo tanto, el bajo salario que pagaría a una empleada sin experiencia fue el principal factor que favoreció la contratación de Natalie. Al mismo tiempo que Natalie, una cocinera llamada Priscilla comenzó a trabajar en la casa de los Barnes. Vivía en Ohio y, al igual que Natalie, se mudó a Nueva York en busca de mejores oportunidades financieras. Corrían rumores de que Priscilla era huérfana, lo que hacía la mudanza a un nuevo lugar relativamente fácil para ella. Rápidamente se desarrolló una amistad entre Priscilla y Natalie, ambas jóvenes que crecieron en ciudades provincianas y que a menudo se ayudaban en tiempos difíciles. Como era de esperarse de las empleadas, vivían en la casa de huéspedes y pasaban mucho tiempo charlando y chismeando en sus momentos libres. ¿Viste cómo Floyd te mira? Creo que está enamorado de ti, dijo Priscilla con una sonrisa. El rostro de Natalie se sonrojó. No, eso es solo tu imaginación, definitivamente no está enamorado de mí, respondió la empleada. Pero la joven cocinera sabía de lo que hablaba, pues notó repetidamente la manera en que Floyd miraba a Natalie, como si la deseara con los ojos. La intuición de Priscilla no falló y, un mes después, comenzó una relación apasionada entre Floyd y Natalie. Los jóvenes sentían un tipo de pasión que solo existe cuando las personas son jóvenes e inexpertas. Claro, trataban de mantener su relación en secreto y nunca demostraban sus sentimientos en público. Pero todo secreto acaba siendo descubierto, y con Natalie y Floyd no fue diferente. El punto de inflexión en su relación fue el embarazo de Natalie. La noticia tuvo un efecto impactante en Floyd. ¿Cómo que, embarazada? ¿Cómo es posible? ¿Y ahora, qué hago? Mi madre me va a matar, exclamó él, al recordar a Charlotte Barnes. El humor de Natalie empeoró aún más con la mención a la madre de su novio. La empleada sabía muy bien que la madre de su novio nunca permitiría que tuvieran ese bebé. Cuando Charlotte Barnes se enteró de lo sucedido, su indignación fue inmensurable. ¿En qué estabas pensando, Floyd? ¿Quieres empezar una familia con esa mendiga de Tennessee? El joven no tenía una respuesta para su madre, simplemente bajó la mirada y permaneció en silencio. El hecho era que dependía completamente de su madre y no podía ir en contra de sus deseos. Natalie, por su parte, se negó rotundamente a hacerse un aborto. Para ella, abortar era inaceptable, creía que el aborto era un asesinato y jamás estaría de acuerdo con eso. Al darse cuenta de que la novia de su hijo no interrumpiría el embarazo, Charlotte fingió que todo estaba bien, pero, en realidad, la astuta mujer ya había ideado un plan para resolver su problema.
la mujer pensó en una solución radical para la cuestión del bebé de Natalie. Charlotte permitió que Natalie llevara adelante su embarazo, diera a luz en paz y viviera en la casa de huéspedes durante todo ese tiempo. En el fondo, Natalie incluso empezó a tener esperanzas de que la mujer permitiera que ella y Floyd se casaran y aceptara a su nieto. Fue Charlotte quien sugirió a Natalie que nombrara a su hijo Bill, en honor al difunto abuelo. La joven madre creía sinceramente que las cosas estaban mejorando e incluso su relación con Floyd parecía estable. Sin embargo, lo que sucedió después cambió completamente la situación. Al levantarse para alimentar al pequeño Billy en medio de la noche, Natalie vio que la cuna estaba vacía. Cuando la mujer comenzó a entrar en pánico y revolvió la casa de huéspedes de arriba abajo, se dio cuenta de que Priscilla también había desaparecido, junto con todas sus cosas. Natalie no podía saber si la desaparición de Priscilla estaba relacionada con la de su hijo, por lo que no podía culpar a la cocinera por sus problemas. Además, Charlotte minimizó completamente la situación. Charlotte puso cara de sorpresa y negó con la cabeza. Si no puedes cuidar a tu hijo, ¿qué clase de madre eres? No creo que haya lugar para ti en nuestra casa. Debes irte. Natalie corrió hacia Floyd, con lágrimas en los ojos, pero él solo se encogió de hombros. El hombre no tenía sentimientos paternos y, por lo tanto, la desaparición de su hijo no afectó su equilibrio mental. Desesperada, Natalie intentó contactar a la policía, pero solo se rieron de ella. Lo que la joven no sabía era que Charlotte Barnes ya había contactado a la policía y les había advertido que Natalie los buscaría. También dijo que Natalie era mentalmente inestable y tenía problemas con el abuso de alcohol. Sin el apoyo de su amiga y su novio, Natalie cayó en depresión. Además, Charlotte la difamó como alguien con problemas mentales, y así Natalie fue obligada a recibir tratamiento compulsorio en una clínica psiquiátrica. Cuando Natalie finalmente salió de allí, 3 años después, ya no había nada que pudiera hacer para encontrar a su hijo o a Priscilla Parker. Desde entonces, han pasado 25 años, pero Natalie nunca logró localizar a su hijo ni a su amiga. Durante ese tiempo, las vidas de todos cambiaron mucho. Primero, Ethan, el hermano mayor de Floyd, murió en un accidente automovilístico. Luego, Charlotte Barnes, habiendo perdido la batalla contra una enfermedad grave, enfermó, pero antes de su muerte, buscó a Natalie. En su lecho de muerte, la mujer habló sobre lo que sucedió hace 25 años. Según Charlotte, fue ella quien obligó a Priscilla Parker a secuestrar al bebé y refugiarse en una de las ciudades provincianas de Estados Unidos. Siendo cruel y dominante, Charlotte insistió fuertemente para que Priscilla dejara al niño en un orfanato y se mudara a otra parte del país. Al escuchar la confesión de la señora Barnes, Natalie apenas podía creer lo que oía, simplemente no podía entender cómo alguien podría ser tan cruel como para deshacerse de su propio nieto de una manera tan vil. Durante ese tiempo, Floyd desarrolló un problema con la bebida y se convirtió en una sombra lamentable del hombre que era. De hecho, el negocio de la familia Barnes estaba en sus últimos días. Inicialmente, Natalie sintió una inmensa rabia hacia la señora Barnes y su hijo, pero luego se dio cuenta de que lo más importante para ella era el destino de su hijo, al que había pasado años buscando. Después de una serie de fracasos, el detective privado que contrató finalmente encontró pistas de Priscilla Parker. Imagínense la decepción de Natalie al descubrir que la mujer había fallecido y estaba enterrada en el cementerio de una antigua ciudad en Ohio. Claro, Natalie sintió que necesitaba ir a la ciudad y visitar a su antigua amiga, quien la traicionó y secuestró a su hijo. Y ahora, mirando al joven hombre al lado de la tumba de Priscilla, Natalie se dio cuenta de que, accidentalmente, había encontrado a su propio hijo. Inicialmente, Bill pensó que la mujer estaba loca, pero cuando Natalie rápidamente le contó toda la historia desde el principio, él se sintió perturbado. Durante tantos años, creyó que Priscilla Parker era su madre, pero descubrió que, en realidad, no lo era. Es difícil decir qué razones impidieron a Priscilla llevar al pequeño Billy al orfanato. Corría el rumor de que ella no podía tener hijos, hecho que probablemente influyó en su decisión de mantener y criar a Billy como su propio hijo. Al escuchar a la mujer que se presentaba como su madre, Bill se encontró en un estado de profundo shock. La vida tal como la conocía se estaba desmoronando ante sus ojos. Más tarde, se descubrió que, poco antes de morir, Charlotte Barnes dejó parte de su capital a Natalie,
quien ahora estaba desarrollando su propio negocio. Además, Charlotte Barnes cuidó de su nieto al abrir un fondo fiduciario a su nombre. Natalie compartió toda esta información con Bill, cuya vida cambió instantáneamente. Justo el día anterior, él estaba preocupado por no poder ganar suficiente dinero para comprar la cena, y ahora era un heredero rico. Al lado de la tumba de su fallecida amiga, Natalie no guardaba rencor contra ella. En general, Priscilla crió a un hombre maravilloso que solo tropezó un poco y casi terminó en el fondo del pozo. La situación no era culpa de Priscilla, ni de Natalie. Con la herencia recibida, Bill dejó atrás la vida en las calles y comenzó a dar sus primeros pasos tímidos en los negocios. Después de todo, no es tan raro que un desfavorecido se transforme en un empresario exitoso cuando tiene la oportunidad de prosperar. Resultó ser que fue Natalie quien le dio a Bill la oportunidad que tanto necesitaba. Ella estaba muy feliz por esto y tenía todas las razones para estarlo. Al fin y al cabo, Natalie ahora podía pasar el resto de su vida con su hijo Bill, dándole todo el amor y cariño que había acumulado a lo largo de los años de separación.